Levante sus dos manos conmigo y diga así: Señor, háblame a mí. Dígale: Señor, no al de al lado, sino a mí. Háblame a mí. Yo necesito tu palabra y necesito cambiar. Y te pido hoy que tú abras los cielos sobre mí y la rema, la revelación de tu palabra, venga sobre mi mente, mi corazón, venga sobre mi espíritu, en el nombre de Jesús. Y decimos todos y amén. Hoy voy a hablarles de axiología ateísta. Toque el de al lado, dígale: axiología ateísta. Estas enseñanzas son para que aprendan del Señor, pero sobre todo para que aprendan un poquito de filosofía y se eduquen, amados. Vamos hoy a responder lo que es la pregunta axiológica. La pregunta axiológica se pregunta: ¿cuál es el valor supremo? La palabra axiología es una palabra compuesta del griego, por supuesto. Axios, que significa lo que es valioso o estimable, y logos, que es ciencia o estudio. Así que cuando hablamos de axiología, hablamos del estudio de lo que es valioso. Así que toda axiología comprende que los valores son la parte fundamental. Y los valores pueden ser definidos como aquellos principios, aquellas cualidades o virtudes que pueden caracterizar a un individuo, a una acción o un objeto. Aunque ustedes no lo crean, todos los que están aquí poseen su axiología, que son todas las características que tienen como seres humanos que les ayudan a actuar de una manera determinada. Forma parte de sus creencias y determina la conducta, los intereses y los sentimientos que ustedes muestran ante la realidad. Hay varias axiologías catalogadas por la filosofía, pero yo escogí tres que son las más importantes a mi parecer. Número uno está la axiología humanista. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo. Entonces, históricamente pasamos con el medioevo, el oscurantismo, ¿verdad? El momento histórico en donde la Iglesia Católica Romana toma la posesión del mundo conocido, en ese momento Europa, toda esta región, y ellos se empiezan a enseñar algo que es cierto: Dios es el centro del universo, pero sacaron a Dios del escenario y montaron la religiosidad. Cuando el hombre despierta con todo lo que pasa con la reforma, el hombre, en lugar de enojarse con la religión, se enoja con Dios. Y decide plantear: Dios ya no puede ser el centro del universo, ahora tiene que ser el hombre. El hombre tiene que ser el centro del universo, sus cualidades y sus valores. El humanismo dio a luz a una corriente, una doctrina filosófica que se conoce como el antropocentrismo. El antropocentrismo es una palabra que también procede del griego y es el resultado de una unión de tres palabras: antropos, que significa persona; ketron, que significa centro; e ismo, que es doctrina. Así que hablamos de una doctrina que coloca al hombre como el centro del universo en vez de Dios o de la deidad. ¿Cuáles son las características centrales del antropocentrismo? En primer lugar, que el ser humano es el centro del universo y es superior a cualquier forma o existencia de vida. El ser humano, número dos, está plenamente capacitado y no tiene límite intelectual. Número tres, el ser humano es el responsable único de su destino. Número cuatro, con el humanismo la razón sustituye a la fe y la ciencia y la filosofía sustituye a la teología. También postularon que Dios se alejó del ser humano y otros fueron más allá diciendo: Dios murió. Ante todo, este es otro postulado del humanismo, se debe conseguir únicamente el bienestar del ser humano. Entonces, la cosmovisión humanista promueve como máximo valor la libertad y defiende la idea de que el individuo es quien debe construir su destino y su vida. ¿A través de qué? A través de su propia autodeterminación. Por lo tanto, el humanismo, y más el humanismo existencial, rechaza cualquier intervención externa y confía únicamente en las propias presuposiciones del individuo. ¿Por qué esta axiología es importante? Porque esta axiología choca con la cosmovisión bíblica.
Porque Rousseau se equivocó al decir que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Bíblicamente el hombre no nace bueno. No es tan perfecto como supone. El hombre bíblicamente se encuentra en un estado caído, en donde la imagen de Dios en él se ha distorsionado por causa del pecado. Y la Escritura enseña claramente que debido a nuestra naturaleza caída, ninguno de nosotros puede confiar en sí mismo, ni en nuestro razonamiento, ni siquiera en nuestro corazón, porque somos malos por naturaleza, completamente dependientes de la gracia y la misericordia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo, ni siquiera uno. Nadie realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Escuche eso, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y en Jeremías 17, versículo 9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Ni el diablo le gana a tu corazón. Y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces la visión de la Biblia frente al hombre es esta. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado que hemos decidido practicar día tras día ha distorsionado por completo la imagen de Dios en nosotros. Y eso trajo como resultado que nuestra naturaleza se depravara hasta el punto que nuestras tendencias naturales como seres humanos se inclinan más hacia el pecado y a lo malo que a lo bueno y a lo justo. Por eso que a usted le cuesta hacer algo correcto, pero lo malo, eso viene incorporado. El humanismo puso al hombre en el centro del universo y le dijo, el hombre es la respuesta. El hombre es bueno por naturaleza. Solo denle más educación al hombre. Denle más conocimiento al hombre porque su capacidad intelectual es ilimitada. Y entonces el mismo hombre se levantará y resolverá los problemas de la humanidad sin la ayuda de nadie. Vino el Renacimiento, luego vino la Ilustración. Le dimos al hombre conocimiento, empezamos a crear universidades, más ciencia, más tecnología. Vino la era moderna y con ella, para mí, el fracaso más grande del modernismo y del humanismo. Que alguien me pregunte cuál. Las dos guerras mundiales. En el momento en el que el hombre dijo, somos los bárbaros, sí, usaron el conocimiento y la tecnología para crear dos guerras que mataron casi 40 millones de personas. Entonces, ¿dónde está que el hombre es el superhombre, como decía Hitler? ¿Dónde están las postulaciones de Nietzsche? Que el hombre es superior, que no necesita la ayuda de nadie. Dale al hombre ciencia y resolverá los problemas. Le dimos al hombre ciencia y creamos una bomba atómica. Nuestros avances tecnológicos hoy, como humanidad, están más a favor de hacernos mal que hacernos bien. Hoy producimos fármacos que traten una enfermedad en vez de inventar la cura. ¿Por qué, pastor? Pregúntenme. Porque hoy es más rentable tratar una enfermedad que curarla. En el mundo en que vivimos, hemos puesto al hombre en el centro del universo y negamos la sabiduría de Dios que dice, no lo pongan porque el hombre es malo. Este mundo en el que vivimos lo puso en el centro. Y debido a que la tendencia natural del hombre caído es hacia lo malo y al pecado, miren cómo está el mundo en el que vive. No es que esto es Dios. ¿Quién te dijo eso? Pelea con la historia de la humanidad. Y empieza a ver cómo los grandes filósofos o el renacimiento italiano que empezó a hablar de que no necesitamos a Dios, el hombre ahora es el centro del universo. Les voy a decir cuál es la descripción perfecta de la naturaleza humana. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos, así nos llama la Biblia, muertos espirituales, a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Imagínate.
Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta sin duda es la descripción por excelencia de la condición humana sin Dios. Entonces, debido a que el valor supremo del hombre, bajo una axiología humanista, es su propio bienestar, el hombre se volvió orgulloso. El hombre se volvió egoísta, preocupado únicamente de su propio bienestar sin importar el bienestar ajeno. A continuación, algunos ejemplos de la axiología humanista en tu boca y para que se den cuenta que sí somos humanistas. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Ya humanista. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Ir al humanismo ahí. Yo puedo solo, no necesito a nadie. Con mi capacidad, yo puedo hacer lo que quiera. Yo nací solo y moriré solo. Humanismo. Pero en Filipenses 2, versículo 3 al 4 dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Imagínate. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente viene a la iglesia, sirve, pero en su vida lo que más importa es lo que él dice. No, muy bonita la prédica y todo, pero la verdad es que yo voy a hacer conmigo es lo que a mí me da esa es mi plata. Esa es mi vida. Y es por eso que aunque mucha gente va a la iglesia, no todos son bendecidos. ¿Por qué? Porque su cosmovisión no es bíblica, es completamente humanista. Pero la segunda axiología es peor. Y es la que vive en nuestros días, la axiología materialista. La axiología materialista reemplazó al hombre como el centro del universo y puso algo incluso peor como valor supremo. Que alguien me pregunte cuál es. El amor a la plata. El amor al dinero. Esta axiología desde la revolución industrial hizo del beneficio económico, la rentabilidad financiera y el éxito material incluso por el hombre que alguna vez fue el centro del universo. Por eso arrasamos con miles de hectáreas de bosques cada día, por plata. Por eso estamos acabando con nuestras principales fuentes hídricas en el mundo. Por esa razón, casi el 5% de nuestro Producto Interno Bruto se pierde en corrupción. 50 billones de pesos anualmente. Es una locura. Pero es la axiología del mundo. Capitalismo voraz y agresivo. Para aquellos que poseen una axiología materialista, lo importante no es la gente, ya la gente salió del centro del universo. Ahora lo que importa es la plata. Lo que importa es la rentabilidad. Así que tú no importas, importa lo que generas. Esta axiología choca, por supuesto, con la cosmovisión bíblica, porque la Escritura dice claramente que el dinero es bueno. El problema es cuando ese dinero se convierte en el centro de tu universo. En 1 Timoteo 6:9 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas sociales, muchas heridas dolorosas. Miren, la injusticia social que hoy vemos, las divisiones de clases que hoy vemos, el infortunio de que solo el 10% de la población mundial tiene igual de capital que la mitad de la población mundial. Es una cosa asquerosa. Que solo el 10% de la población mundial tenga todo el dinero que el resto le falta.
Te voy a decir por qué. Porque ya el mundo cambió hace rato. La plata es lo más importante, no me importas tú. Por eso las políticas de pensión suben con los años. Por eso el salario mínimo baja. No, pastor, eso sube. Y la inflación, papi. Esto es plata. ¿Cuál es el problema? Que esto es una cosmovisión que choca directamente con una cosmovisión bíblica. Pastor, ¿por qué? Hay cristianos que vienen a la iglesia todos los domingos, no se pelan un culto, pero su axiología es completamente materialista. Es por eso que son una cosa en la iglesia y otra cosa muy distinta en los trabajos. En sus trabajos y negocios mienten, roban, estafan. Y si son cristianos y son políticos, son corruptos, injustos con los demás y todo por plata. Pastor, ¿por qué? Pues si él levanta la mano y adora, pastor. Él en la Biblia, él puede hacer lo que sea, pero su axiología es materialista, igual que el mundo. No tiene una cosmovisión bíblica. Y Jesús lo dijo clarito. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, es imposible poseer una cosmovisión bíblica y al mismo tiempo tener una axiología materialista. Mentira. O tu valor supremo es Dios o es la plata. Tú no puedes compartir tu corazón con ambos. Por eso el apóstol Pablo le pedía al pastor Timoteo que le enseñara a las personas adineradas de la iglesia. En 1 Timoteo 6:17 le dijo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Aleluya. Pastor, ¿cómo sé que tengo una axiología materialista? Fácil, que alguien me pregunte. ¿Cómo, pastor? Cuando dices cosas como, por ejemplo, la verdad que el hombre sin plata no es nada. El que da, a pedir se queda. No da. Bebe por la plata, baila el perro. El pobre debe nacer en la mañana y morirse por la tarde. Pero si alguno de ustedes no quiere irse a lo que dice, filtremos por lo que hacemos. ¿Quiere saber si tiene una axiología materialista? Primera pregunta, diezmas. Ofrendas. No, pastor, que la verdad es que materialista. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque poseer una axiología materialista es la razón por la que muchos cristianos no dan nada. Porque aman al dinero. Vienen a la iglesia, pero aman la plata. Ay, voy a aprovechar esa oportunidad. Ahí está. Y son cristianos y firman el documento que no tienen que firmar. Mienten y vienen a la iglesia. Estaré predicando bien hoy. Juan capítulo 12, versículo 3 dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume vale un salario de un año ya. Que él era PRI. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Versículo 6. Y no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo de los dineros de los discípulos, a menudo robaba. Vio ese desperdicio de plata y dijo, ay, hombre, ay, bebé. Ay, no, Dios. A Judas nunca le importaron los pobres, lo dice la Biblia. Esa gente que esos diezmos deberían dárselo a la gente pobre. A ti no te importan los pobres, tú lo que eres duro.
Si te importaran los pobres, ¿por qué no tienen una fundación? ¿Por qué no los ayuda? Lo que le dolía a Judas es que tanta plata se haya regalado a la iglesia. A Judas lo que le carcomía, el salario de un año en los pies de Jesús. ¡Hombre! Y ese poco de plata para la iglesia. Y así hay muchos cristianos. Nos sacan el diezmo y dicen, no, esa es mucha plata. La mitad. ¿Qué es eso? Judas, materialismo. Judas le robaba al mismo Señor, a los discípulos. ¿Tú sabes lo que es tener el coraje de robarle a Cristo? Pero él demostró con esa actitud que lo que le importaba no era ser un discípulo, era la plata. ¿Y qué pasó tiempo después? Que fue precisamente por el amor a la plata que lo traicionó, lo vendió. Esta es una frase para la posteridad. Cuídate de aquellos que aman al dinero, porque el día menos pensado son capaces de venderte. La gente que le gusta la plata, yo no confío en nadie que haga eso. Te venden. Pastor, entonces, ¿cuál es la axiología coherente con una cosmovisión bíblica? Pues la axiología teísta. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria. Amén. Yo pensé que alguien iba a dar un aplauso al Señor. Amados, la axiología teísta quita al hombre del pedestal, quita el dinero del trono y pone a Dios como centro del universo. La Biblia dice que el objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios, porque todas las cosas provienen de Él. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluida nuestra persona. Dios hizo todo para su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada. Así que, ¿qué es lo que importa? Ante la pregunta axiológica, ¿cuál es el valor supremo de los cristianos que poseen cosmovisión bíblica? Agradar a Dios. Tú me puedes tirar el favo de billete que tú queréis, pero mi axiología es teísta, papi, yo agrado a Dios. Pero si vienes a la iglesia con una axiología materialista, tú vas agarrando. Y como hay pastores que también tienen axiología materialista, cuando esos zánganos le traen la plata, no se preocupe, me da diezmo y ya. Y legalizan los pecados. Por eso no a todo el mundo le gusta venir a la iglesia esta, porque las verdades hay que decirlas y duelen, pero es así. En Filipenses capítulo 1:10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Pablo oraba para que la iglesia de Filipo entendiera lo que realmente importa. Yo oro para que Destino entienda lo que realmente importa. Pastor, ¿por qué? Porque cuando una iglesia entiende lo que realmente importa, llevan una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Pastor, ¿y qué es lo que realmente importa? Agradar a Dios. Entonces, venir a la iglesia no te hace cristiano. Son 10 millones de cristianos según el DANE que tiene Colombia, pero miren los presidentes que escogemos. 10 millones. Pero el DANE se le olvidó decir en sus estadísticas que son 10 millones de asistentes, no 10 millones de gente con cosmovisión bíblica. ¿Saben cómo escojo yo un candidato político? Así. Yo lo veo y me pregunto cuál será su axiología. ¿Cuál será su epistemología? ¿Poseerá una ontología sobrenatural o es naturalista? Y cuando a esa pregunta les doy respuesta, yo sé por quién votar. El problema es que tú no tienes criterio. Tú eres tan emocionalista que porque estés orado,
Ese es. Y le entregamos el país en bandeja de plata a los corruptos, por eso. A mí me da más dolor todavía que para la política colombiana y el Estado colombiano las iglesias se han convertido solamente en una bolsa de votos. ¿Por qué? Porque no hay pastores y no hay ovejas con criterio para decidir que uno tiene su propia cosmovisión. Eso es facilito. ¿Quieren saber? Así es que cogí esposa yo. Así es como cojo relaciones. Yo me voy preguntando de una. Tal como se mantiene una teología materna, ese man no puede. Yo lo saludo y todo, pero no podemos porque es que va a chocar. Y cada quien tiene su axiología, cada quien tiene su epistemología, cada quien tiene su ontología. Eso es lo que nos hace, eso es lo que configura nuestro sistema de creencias. La gente puede que no conozca los términos, pero los tiene. ¿Cuál debería ser la axiología de la iglesia? Pablo lo escribió, 2 Corintios 5:9. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes del cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Cuál es tu problema? Que tú vienes a la iglesia pero te agradas a ti, humanista. Vienes a la iglesia pero tu objetivo es plata por encima de los principios. El hombre cumple su propósito y es realmente feliz cuando deja de vivir para sí mismo y para su beneficio personal y empieza a vivir para agradar a Dios. Jesús tenía solo 12 años y ya la tenía clara. En Lucas capítulo 2 dice la Biblia que Jesús se perdió mientras celebraban la fiesta de la Pascua. María y José no lo encontraban, se regresaron y de nuevo se devolvieron a Jerusalén 3 días después. Yo no puedo pensar cómo me sentiría yo, Emily, perdida 3 días. Tenía Jesús 12 años, era un niño. Pero en Lucas 26, en Lucas 46, el 49 dice, 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Y todos los que lo oían, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y como la mamá es la que más se preocupa, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con angustia tu padre. Y José está, no entro porque lo clavo. ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y él le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Esa es una axiología ateísta. ¿Y ustedes por qué me buscan si yo tengo que estar aquí? Yo soy el hijo de mi Padre Celestial. Ustedes nada más me están cuidando. Yo sé de dónde vengo. Y me duele en el alma que hayan cristianos que digan ser cristianos. Y lo menos que tienen es como valor supremo a Dios. Mi valor supremo lo define, dijo Jesús con 12 años, ocuparme de los negocios de mi Padre. Qué bueno que tú tengas un negocio. Qué bueno que tú tengas tu empresa y que pienses en tu propio bienestar, porque la verdad es que uno tiene que tener su casita, uno tiene que tener sus cosas. Pero si los negocios de tu Padre Celestial no están en tu corazón, tú aún no has entendido lo más importante. ¿Por qué, pastor? Porque definitivamente hay cosas para ti más importantes que Dios. Pero quiero decirles a todos aquí, hay cosas más importantes que la plata. Y les voy a decir una de ellas. Ver personas conocer a Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 31, la lección que Jesús le dio a sus discípulos dice, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo, que significa maestro. Y Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y ellos preguntaban, ¿le habrán traído algo de comer? ¿Habrá pedido un Rappi? Y el versículo 34, y entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Yo imagino la cara de los discípulos cuando él les salía con unas cosas. ¿Viste, Pedro? ¿Alguien está aquí? Y luego les dijo, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha.
A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan, escuche, son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Para mí vale más ver a las personas conocer a Cristo que mi carro, por eso lo vendí. Y tenía una platica guardada. Necesitamos a comprar unas cosas. Y había que darla también. Y yo, santo Padre, duele porque tú eres humanista por naturaleza. Piensas en tu propio beneficio. Pero yo daría cualquier cosa con tal de que más personas se bauticen y conozcan a Cristo. Yo daría cualquier cosa con tal de que más personas sirvieran en la iglesia y se conectaran con Dios. Por eso es que la vida de mi familia gira en torno a eso. Emily tiene 6 años y me aconseja, papi, el púlpito no va ahí. Tú deberías predicar. Sí, esta es la canción que hay que cantar. Y allá está en el contexto. Se conoce el nombre de todos los líderes de toda su familia. Se conoce el nombre de la segunda generación de los líderes. Es impresionante. Le digo a mi esposa, tiene hoja de pastora. Pero es porque está ahí. Ella sabe que nuestra vida gira en torno a eso. Llegamos a un lugar amplio y dice, papá, aquí queda bien un servicio. 6 años. Y su axiología es teísta. Y ruego y le pido a Dios que continúe así. Quiero terminar esta mañana preguntándote, ¿cuál es tu axiología? Es decir, ¿cuál es tu valor supremo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que realmente mueve tu vida? Porque algún día la casa que sueñas se queda aquí. El carro, los bienes, esa es la mentira de las cosas materiales. Que van a estar con nosotros siempre y uno desnudo viene al mundo y sin nada se va. Hay cosas que tienen valor eterno, como servir a Dios, como hacer que una persona que no conocía a Dios le conozca y su alma se vaya con Cristo. Amados, yo oro para que esta iglesia no sea como cualquier iglesia. No oro para que aquí en esta iglesia se llenen de asistentes mediáticos que de alguna manera están afines con las ideas del cristianismo. Yo quiero gente aquí discipulada con una cosmovisión bíblica, con un criterio propio bíblico, para que vean en nombre de Jesús lo que nunca antes habíamos visto. Yo estoy seguro que si 10 millones de cristianos en un pueblo tuvieran pensamiento crítico con cosmovisión bíblica, nosotros nos diéramos el lujo de gobernar nuestras ciudades y nuestros pueblos. Pero bien hecho, no pasando la pena como muchas veces lo hacemos. Yo le pido a Dios que nos ayude. Y le pido a Dios que si va a levantar un avivamiento en esta ciudad, no sea ni fantochero, ni chaucero. Ay, mira, esa iglesia está grande, ¿cómo viene ese poco gente? No, a mí no me interesa que venga poco gente. Me interesa que los que vengan tengan cosmovisión bíblica. Porque un cristiano con cosmovisión bíblica, donde sea que esté, ese es el que cambia la cosa. Ese es el termostato de su sociedad y de su comunidad. Ese es quien realmente va a regular la temperatura espiritual del lugar en donde se rodea. Así que ponte de pie. Y ahí donde tú estás, yo no sé si tú lo sientes así, pero yo creo que la iglesia tiene una deuda muy grande con esta ciudad y con el Colombia entero. La deuda grande que tiene la iglesia con esta ciudad es ser ejemplo, es ser como Cristo fue. Pero esto es imposible si seguimos teniendo una axiología humanista o materialista. Y por eso yo quiero hoy pedirle a Dios que nos perdone, porque todos hemos fallado. Y pedirle que cada día nos renueve. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, yo hoy te pido perdón por las veces en que mi valor supremo fui yo mismo y mi propio bienestar. Humanismo. Me controlaban estas ideas de que nací solo, de que yo puedo solo, de que no necesito a nadie. Y por eso cuando paso por un problema no hablo. Por eso no me rodeo con los demás, me aíslo. Porque dentro de mi corazón tengo esta idea de que yo puedo solo.
Pero no puedes solo, necesitas a Dios. Y también necesitas hermanos y hermanas sinceros que te ayuden. Pero, Señor, te pedimos perdón si la idea del dinero nos controla. Y venimos a la iglesia y todo, pero por dinero nos olvidamos de lo que nos predicaron el domingo. Venimos a la iglesia como cristianos el domingo, pero vivimos como ateos de lunes a sábado. Perdónanos por eso. Hoy queremos que el valor supremo realmente en nuestras vidas sea tu gloria. Pablo decía, sea que estemos ausentes del cuerpo, es decir, sea que estemos muertos o vivos, el objetivo es agradarlo a Él. Padre, que esta iglesia tenga como único objetivo agradarte a ti. Levanta tus manos y dile eso al Señor. Señor, yo quiero tener como objetivo agradarte. Dile eso al Señor. Yo quiero tener como objetivo agradarte. Porque cuando yo empiezo a agradarte, te empiezo a tomar en serio. Y cuando alguien toma en serio a Dios, Dios lo toma en serio a él. Cuando alguien hace pacto con Dios, cuando alguien vive para Dios, Dios empieza a verlo, empieza a bendecirlo. Porque dice la Biblia que la obediencia es bendecida por Dios. Padre, haz algo grande en nuestros corazones. Yo oro por toda persona que me está escuchando en este momento, por transmisión. Dios, solo tú conoces quién está allí. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos con todo humanismo. Renunciamos al materialismo y declaramos que vivimos únicamente para tu gloria. Diga conmigo eso. Yo hoy renuncio al humanismo, al materialismo y declaro públicamente que vivo únicamente para la gloria de Dios, para agradar a Dios, en el nombre de Jesús. Y decimos todos: